Lo primero, ¿cómo nosotros identificamos una ecuación cuadrática? ¿Cómo identificábamos una ecuación cuadrática? Porque está elevado a 2, la X. Porque el x tiene que estar elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque si está elevado a otro exponente, ya no sería una ecuación cuadrática. ¿Podía faltar este término, por ejemplo? ¿Un número acompañado de la x o un número solo podía faltar? ¿O necesariamente tienen que estar los tres coeficientes, el a, el b y el c? No necesariamente. No necesariamente. Recuerden que una ecuación cuadrática se caracteriza, ¿cierto? Como les decía recién, porque tiene una x elevado al cuadrado y además tiene que tener, no es necesario que tengan los tres coeficientes, el a, el b y el c. Siempre lo importante es que el x esté elevado al cuadrado y que además, como es una ecuación, haya un signo es igual y esté igualado a 0, ¿ya? Y en un caso que no estuviera igualado a 0, ustedes lo pueden igualar a 0. Veamos en la c. En la C, ¿cómo prefieren hacerlo? ¿Por fórmula general o por factorización? ¿Cómo prefieren hacer la C? Fórmula general. Ya. De todas maneras vamos a ver las dos formas, ¿ya? Porque si bien para ustedes la fórmula general es más fácil, para los alumnos que no se manejan en la factorización, cuando aparecen ejercicios como estos, es mucho más fácil hacerlo por factorización. Porque acá, mire, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Basta con que ustedes despejen la x, que en este caso me quedaría x cuadrado igual a 25, ¿ya? Y cuando tenemos una x al cuadrado, ¿qué era lo que teníamos que sacar? ¿Qué hay que sacar para que la x ya no quede al cuadrado? ¿Recuerdan qué había que sacar? La raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Entonces, aplicamos raíz cuadrada y me quedaría x. Pero acá tienen que tener cuidado, porque cuando yo saco un valor de un x cuadrados, aplico la raíz, me salen dos valores, uno positivo y uno negativo. Por lo tanto, aquí la solución sería x1, la raíz cuadrada de 25 sería 5, y el x2 sería menos 5. Y esas serían mis dos soluciones haciéndolo por factorización. Ahora, si lo hacemos por fórmula general, recuerden que lo primero que ustedes tienen que identificar son los coeficientes. ¿Cuál es mi coeficiente A? ¿Cuál sería el coeficiente A? ¿Cuál sería? La X. Recuerden que el A acompañaba el X cuadrado. Ese es el A. Y por lo tanto, acá, como no se ve nada, habría un... ¿Qué número habría al lado del X cuadrado? 1. 1, 1. El B. ¿Cuál sería mi coeficiente B? ¿Cuál sería el coeficiente B? 25. O sea, menos 25. Ya, aquí hay un error, y es lo que generalmente los alumnos se equivocan. Recuerden que la fórmula de la ecuación cuadrática dice ax cuadrado más bx más c igual a 0. Por lo tanto, el b es el que acompaña siempre a la x, y en este caso nosotros no tenemos un número acompañado de x, solo tenemos el x cuadrado. Por lo tanto, b vale 0, no está. Y el c es el que vale menos 25. Así que tengan cuidado ahí. C es el número que va a seguir la X y B es el número que acompaña la X, ¿ya? Ahora reemplazamos en la fórmula. La fórmula era X igual a menos B más menos la raíz B cuadrado menos 4AC partido por 2A. Entonces, menos B sería menos 0 más menos raíz B al cuadrado, que sería 0 al cuadrado, menos 4 por A, que vale 1, y por C, que vale menos 25. Partido por 2A, 2 por 1. X sería igual a 0 más menos la raíz 0 al cuadrado,
sería 0, ¿cierto? Y 4 por 25, ¿cuánto me da 4 por 25? 100. 100, y me daría menos por menos más, por lo tanto aquí me daría 100, dividido por 2. Acá como tenemos 0 y 0, tendríamos que calcular más o menos la raíz de 100, dividido 2. ¿Cuál es la raíz de 100? ¿Cuál sería la raíz de 100? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 100? 10. 10, por lo tanto sería más menos 10 dividido 2. Y acá separamos, ¿cierto? Que me queda el x1 igual a 10 dividido 2, que eso sería 5, y el x2, que sería menos 10 dividido 2, y me daría menos 5. ¿Ya? Así podemos resolver la ecuación cuadrática, entonces, por factorización o por fórmula general. Veamos la D. En la D tenemos x cuadrado más 16x igual a 0. Ya, ¿por qué tipo lo resolvemos? ¿Factorización o fórmula general? ¿Cuál de las dos? Yo quiero ver la Fórmula general. Fórmula general. Ya. La A, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la A? ¿Cuánto vale A? 1. 1. Uno. ¿El B cuánto vale? 16. 16. 16. ¿Y C? 0. 0. 0. Muy bien. Entonces, X igual menos B, o sea, sería menos 16, más menos. La raíz, B al cuadrado, 16 elevado a 2, menos 4 por A y por C, dividido por 2A, que sería 2 por 1. X igual, menos 16 más menos. La raíz, ¿cuánto es 16 al cuadrado? ¿Cuánto sería 16 al cuadrado? ¿Cuánto sería? 16 al cuadrado, ¿cuánto es? 256. Ya, 256. Y 4 por 1 me da 4, pero 4 por 0 sería 0, ¿cierto? Entonces me daría la raíz de 256, partido por 2. X sería igual entonces a menos 16 más menos la raíz de 256, que sería 16, ¿cierto? Partido por 2. Y acá es donde nosotros tenemos que separar el x1, que sería menos 16 más 16 dividido en 2, y el x2, que sería menos 16 menos 16 dividido en 2. Esto me daría menos 16 más 16 sería 0. ¿Y cuánto es 0 dividido por 2? ¿Cuánto daría ahí? 0 dividido por 2, ¿cuánto es? 0. 0. Y tendríamos menos 16 sería menos 32 dividido 2, y eso me daría menos 16. Por lo tanto, un x vale 0 y el otro x da menos 16. ¿Alguna duda en este ejercicio? ¿Dudas, chiquillos? No. Profe, Dígame. No, que todavía no entiendo así cuál era el A, el B y el C. O sea, el A es el que acompaña al X cuadrado. O es Sí. que eso me perdí un poco. Sí, lo que pasa es que, a ver, el A, el B y el C, lo que pasa es que la fórmula de ecuación cuadrática dice ax cuadrado más bx más c igual a 0. Esta es como la ecuación cuadrática completa, ¿ya? El A siempre va a acompañar al x cuadrado, por lo tanto aquí, como decía x cuadrado, cuando no hay ningún número delante, nosotros asumimos que aquí hay un 1 imaginario. Por eso A vale 1. En el caso del B es el que acompaña a la x, por lo tanto aquí era 16. Y C no estaba porque no había ningún número y por eso C valía 0.
Así se identifican los coeficientes de la ecuación cuadrática. ¿Ya? Ya, gracias, profe. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda más en la D? ¿O avanzamos? ¿Ninguna? Ya. Veamos la E entonces. En la E, o a ver, por tiempo vamos mejor a ver la F para que así alcancemos a ver los otros ejercicios. En la F tenemos 5x cuadrado menos x más 6 igual a 0. Lo vamos a hacer por fórmula general también. El A es el que acompaña al x cuadrado, por lo tanto sería el 5. B valdría menos 1, ¿cierto? Y C sería 6. Reemplazamos en la fórmula. Menos B, por lo tanto, como aquí ya dice menos 1, sería menos menos 1. Más menos. Raíz. B al cuadrado. Aquí tienen que tener cuidado. Si la B es negativa, procuren colocar paréntesis para que este resultado les quede positivo. Menos 4 por A y por C, dividido por 2A, 2 por 5. ¿Ya? Menos por menos, aquí me daría más, que me daría 1 positivo, más menos, raíz. Menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto me da menos 1 al cuadrado? Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto da? 2. O sea, 1, perdón. 1. 4 por 5 por 6. ¿Cuánto daría ahí? 4 por 5, 20 y 20 por 6. ¿Cuánto me va a dar? 120. 120 negativo. Dividido en 10. X sería igual a 1 más menos. 1 menos 120 me va a dar menos 119. Dividido en 10. ¿Existe la raíz negativa en los reales, la raíz cuadrada negativa? ¿Puedo yo sacar ese resultado o no? ¿Podríamos sacar ese resultado? No se puede. No se puede. Entonces, cuando ustedes resuelvan las ecuaciones cuadráticas y a ustedes les dé una raíz cuadrada negativa dentro, no tiene solución en los reales, porque esto sería una solución compleja. Y más adelante, el próximo año, cuando ustedes vean los números complejos, van a entender que ahí sí se puede resolver, pero es una solución en el conjunto de los números complejos. Como nosotros estamos en el conjunto numérico de los reales, cada vez que le aparezca esto negativo dentro, ustedes colocan no tiene solución en los reales. O no tiene solución en R, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, cada vez que les dé negativo dentro de la raíz, esto no tendría solución, para que les quede claro. Había alguien que me estaba hablando en el chat que no entendía. Dice, no entiendo cuando da dos resultados. Lo que pasa es que acá, Lucas, tienes que tener ojo que recuerda que una ecuación cuadrática, en la fórmula, si aquí dice más menos, es para que me dé dos soluciones. Ya, en este caso, este no tenía solución. Pero en el caso, supongamos que el resultado a mí me dio 3 más menos 5 dividido en 2. Estoy inventando. Acá, como dice más menos, significa que a ti te van a dar dos soluciones. Por eso es que yo acá separo y siempre tomo 3 más 5 dividido en 2 y luego tomo el segundo con el menos. 3 menos 5 dividido en 2. Y por eso es que te dan dos soluciones. ¿Ya? Ahora, mi pregunta es, ¿en la ecuación cuadrática siempre tiene que dar dos soluciones? ¿O no? No. No. ¿Qué tipos de soluciones me pueden dar? ¿Saben ustedes qué tipos de soluciones pueden dar en la ecuación cuadrática? No, profe. Ya, a ver,
Nosotros en la próxima clase vamos a ver cómo determinar la naturaleza de las soluciones de una ecuación cuadrática, para que ustedes tengan claro, en una ecuación cuadrática me puede dar a lo más 2 soluciones, como máximo puedo tener 2 soluciones en una ecuación cuadrática, pero también puede suceder que no tenga soluciones los reales, como dio en este caso, o también puede pasar que mi solución sea doble, es decir, que los dos x me den el mismo valor con el mismo signo. Esos son los 3 tipos de soluciones que pueden dar. Que me den 2 soluciones distintas, como es lo que ha pasado en la mayoría de los ejercicios, que no tenga soluciones los reales, es decir, que me dé una solución compleja, y lo otro es que tenga una sola solución, porque las 2x me dan el mismo valor. ¿Ya? Esos son los 3 tipos de resultados que me pueden dar en una ecuación cuadrática. Sigamos con la guía. En la número 5, dice, lee cada situación y determina la ecuación cuadrática que la representa. Primera situación. Un número y es mayor en 10 unidades que un número x. Si el producto entre ellos es de 50. ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles de las dos situaciones creen ustedes que representa esto? ¿Cuál elegirían ustedes? ¿Cuál de las dos representa esta situación? La B, dicen algunos. A ver, acá ustedes para ver cuál de las ecuaciones representa la situación, ustedes tienen que empezar a escribir cierta en forma algebraica, y eso es algo que ustedes tienen que dominar a estas alturas. Dice un número cualquiera, o sea, mi primer número puede ser x, ¿ya? Y dice, un número y es mayor en 10 unidades que un número x. Tenemos mi número x, y si mi número y es 10 unidades mayor, yo podría decir que y es x más 10. ¿Podría decir eso, no? Si es mayor en 10 unidades que un número x, sí. Entonces, este es mi número x y este es mi número y. Y me dice el producto entre ellos. ¿Qué es el producto? El resultado ¿Resultado de qué? de la Una multiplicación. De la multiplicación. Entonces, si me dices, si el producto entre ellos, o sea, x por x más 10 es 50. Entonces, la que ustedes deberían elegir es esa, la segunda. ¿Ya? Luego, en la segunda situación dice, una ecuación cuadrática tiene como soluciones los números menos 5 y 6. ¿Cuál podría ser esa ecuación? Recuerden que nosotros cuando vimos cómo factorizar una ecuación cuadrática buscábamos las soluciones, ¿cierto? Y yo les decía que ustedes tenían que ver en el paréntesis con qué número se hacía 0. De acuerdo a eso, ustedes buscan estas soluciones. Por ejemplo, en la primera, ¿qué le tendría que sumar yo a 5 para que ese paréntesis se haga 0? ¿Qué es lo que tendría que sumar a 5? Menos 5. Menos 5. Por lo tanto, esa x valdría menos 5. Y en la segunda, ¿qué le tendría que sumar? ¿A menos 6? Más 6. Más 6. Por lo tanto, coincide con ese resultado y la que me serviría sería esta. Porque en este yo tendría que sumarle 5 y tendría que sumarle menos 6. Y esa no me serviría. Y en la tercera dice, las medidas de los lados de un triángulo rectángulo son proporcionales a los números 6, 8 y 10. Si el área del triángulo es 144 centímetros cuadrados, ¿cuáles son las medidas de los lados del triángulo? Ya, acá ustedes podrían decir, pero es que es un triángulo y el triángulo puede tener cualquier medida, o sea, los lados. ¿Cómo yo voy a saber la altura? Ahí a mí me dan un dato esencial, que me dicen que es un triángulo rectángulo. Y recuerden que cuando ustedes tenían un triángulo rectángulo, el lado más largo, este que estaba frente al ángulo recto, se llamaba hipotenusa, ¿cierto? Este se llamaba hipotenusa. Por lo tanto, si yo sé que este es el lado más largo, yo asumo que el 10 es la hipotenusa. Y los otros valores, el 6 y el 8, yo los puedo ubicar como yo quiera.
bien el 8 aquí o el 6 acá, o al revés. Ahora, como este es un triángulo rectángulo, recuerden que los triángulos rectángulos la altura pasa a ser uno de estos lados, de los catetos. Por lo tanto, si queremos sacar el área, como yo sé que la altura va a ser esa o va a ser esta de aquí abajo, yo multiplico base, que sería 8 por 6 dividido 2. Por lo tanto, ¿cuáles de estas alternativas serían la solución para que el área me dé 144? ¿Cuál sería? ¿Cuál de las tres sería si se va a multiplicar de esta manera 8 por 6 dividido 2? La primera, según yo. La primera, porque es la única que tiene el 6 y el 8 multiplicando. ¿Ya? Y en la última, en la número 6, tenían que ustedes buscar cuáles eran las soluciones de la ecuación. ¿Recuerdan cómo era que lo tenían que hacer? Yo se lo expliqué la clase pasada. ¿Cómo tenían que hacerlo ustedes para buscar las soluciones? ¿Lo recuerdan o no? No. No. A ver, para ustedes buscar la solución, si un número es solución de una ecuación, no es necesario que ustedes resuelvan la ecuación en sí, sino que basta con que ustedes reemplacen los valores en la ecuación y se tiene que dar la igualdad que dice que esto es igual a 0. Por ejemplo, lo voy a hacer acá con la última, porque yo recuerdo que la clase pasada creo que la vi con las primeras dos. Tenemos 2x por x menos 2 igual a 0. Entonces ustedes prueban con el primer número, con el 2. Reemplazo 2 por 2, tenemos 2 menos 2 igual a 0, me dice. 2 por 2 me va a dar 4. 2 menos 2 me da 0. 4 por 0 sería 0 y eso sería igual a 0. ¿Se cumple? Sí se cumple. Por lo tanto, este sí sirve. Luego voy con el 0. Reemplazo 2 por 0, 0 menos 2 igual a 0. 2 por 0 me daría 0, por 0 menos 2 me daría menos 2 igual a 0. 0 por menos 2 me da 0, sí, también se cumple. Comprobamos con la tercera. 2 por menos 2, menos 2 igual a 0. 2 por menos 2 me daría menos 4 y menos 2 me va a dar menos 4 también, igual a 0. Menos 4 por menos 4 me daría 16 positivo igual a 0. ¿Es igual a 0 16? No. Por lo tanto, este resultado no me sirve. Y así tienen que verlo en cada uno de estos. Ustedes basta con que reemplacen el valor acá en la expresión y van a tener que comprobar si se cumple la igualdad. Si no se cumple, no sirve como resultado. ¿Alguna duda acá en las 6? ¿Dudas, chiquillos? No. ¿Ninguna? Bien, vamos a ver la última parte. Porque habían algunos que me preguntaban si lo que decía aquí abajo, ¿qué aprendí hoy?, era parte de la guía. Sí, efectivamente es parte de la guía y también lo tienen que hacer. Dice, determina si la expresión es una ecuación de segundo grado. Cuando lo sea, determina el valor de sus coeficientes. ¿Qué es lo que van a tener que hacer aquí ustedes? Resolver, por ejemplo, en la A, dice 3x, 4 más 5x igual a 0. Resolvemos acá. 3 por 4 me va a dar 12x, 3 por 5, 15, y x por x, x cuadrado, igual a 0. ¿Es una ecuación cuadrática? ¿Es una ecuación cuadrática la A o no? Sí. Sí, es una ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática. Ahora, me dice, determina el valor de sus coeficientes. ¿Cuál sería el coeficiente A? ¿Cuál sería? 15. 15, muy bien. El coeficiente B, ¿cuál sería? 12. 12. ¿Y el C? 0. 0, muy bien. Por ejemplo, en la B,
En la B dice x menos 9 igual a x cuadrado. Acá, ustedes lo pueden resolver de dos maneras, porque como tenemos dos paréntesis iguales, yo asumo que esto es un cuadrado de binomio. Y si no recuerdan el cuadrado de binomio, tienen que multiplicar término a término. X por x sería x cuadrado, x por 9, menos 9x, menos 9 por x sería menos 9x, y menos por menos, más 9 por 9, 81. Si tengo un x cuadrado a la izquierda y uno a la derecha de él es igual, ¿qué pasa con eso que es x cuadrado? ¿Se suman o se restan? ¿Qué va a pasar con eso de x cuadrado? Se restan. Se restan porque este si pasa a la izquierda va a pasar negativo, por lo tanto automáticamente yo los elimino. ¿Qué me va a quedar? Menos 9x sería menos 18x, más 81, igual a 0. ¿Corresponde a una ecuación cuadrática? No. Sí, No sería una ecuación cuadrática porque el x cuadrado se eliminó. Y como se eliminó, recuerden que eso es lo básico para que corresponda a una ecuación cuadrática. Por lo tanto, esta sería una ecuación lineal. ¿Ya? Así es que ustedes ahí profe, tienen que buscar los coeficientes. Dígame. profe, pero es que el 81 igual podría ser 9 elevado a 2, pero tiene que tener una X, o ¿cómo? Claro. Lo que pasa es que a pesar de que el 9 elevado a 2 me da 81, no puedo asumir yo que es una ecuación cuadrática porque, como dices tú, tiene que tener un x elevado a 2. Y en este caso no lo tiene. Y en la El X tiene que estar elevado a 2. el x tiene que estar elevado a 2. O sea, si el coeficiente a no está, automáticamente deja de ser una ecuación cuadrática. ¿Ya? En la número 2, Gracias. dice, decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica. ¿Una ecuación cuadrática siempre tiene más de una solución? Sí. Sí. ¿Siempre tiene más de una solución? No. Yo hace unos minutos le acabo de explicar todos los tipos de solución que se podían dar en la ecuación cuadrática. ¿Cuáles eran los tipos de solución que se podían dar? Que las dos fueran distintas, que una solución estuviera en los números complejos y que las dos fueran la misma. Exacto. Por lo tanto, ¿una ecuación cuadrática tendría siempre más de una solución? No. No. Entonces aquí ustedes tienen que responder que es falso y pueden justificar con lo que dijo Mari, que ¿por qué no se puede dar siempre más de una solución? Porque se pueden dar los tres casos, que sean dos soluciones distintas, que sea una solución doble y que haya solución en los complejos y no en los reales, ¿ya? Y en la B, a los valores de A, B y C en la expresión ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿se les llama coeficientes? ¿Se llaman coeficientes el A, el B y el C? Sí. Sí, ese sería verdadero.